Esperar al Espíritu Santo durante 10 días y permanecer constantemente en oración es una experiencia grande y profunda en sí misma. Nunca lo tomes como algo pequeño. La gente trabaja, gasta dinero y soporta sacrificios por muchas cosas y logros efímeros en el mundo, pero por el Espíritu Santo, a quien Jesús mismo llamó el mayor don del mundo, tú te tomaste el tiempo, esperaste, oraste y preparaste tu corazón. No es una cuestión ordinaria. La anticipación de estos días traerá cambios a tu vida que ni siquiera habías imaginado o soñado. Dios es fiel a su palabra. Sus promesas nunca cambian y su voz nunca falte. El Señor urece, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Si la palabra de Dios obra con tal certeza, entonces ciertamente estos días de oración darán fruto. Si fue Dios mismo quien nos pidió que esperáramos, si estas son las palabras de Jesús, el Hijo del Dios vivo, entonces conoce esto con absoluta confianza. Mucho más allá de lo que piensas o deseas, la obra del Espíritu Santo ya ha comenzado en sus vidas. Está escrito en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si Dios lo permite, reflexionaremos en ese versículo más adelante. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Agradezco a Dios y glorifico al Señor por su inmensa misericordia. Señor, no tenemos dignidad para esto. Ninguno de nosotros tiene el mérito o el derecho ni siquiera de venir ante ti, de adorarte o de conocerte. Es solo por tu inmesurable misericordia, oh Dios, que nos creaste. Es de la riqueza de tu amor que nos diste vida y forma. Ahora derrama tu espíritu sobre nosotros. Señor, que aquel mismo Espíritu Santo que en un tiempo nos guió hacia el nuevo nacimiento y habitó en nosotros, ahora sea derramado en una medida aún mayor, de manera perfecta y con un poder que nunca antes habíamos experimentado. Señor, te adoramos en este momento santo. Miramos hacia atrás con gratitud por los últimos 10 días. Las bendiciones que has derramado sobre nosotros son magníficas. Los dones que nos otorgas nos llenan de asombro. Nuestras palabras de agradecimiento no alcanzan para describirlos plenamente. Alabemos al Señor y démosle gracias. En este 10º día, oramos para que el Señor decrete la bendición celestial sobre cada uno de los que han esperado por la plenitud del Espíritu Santo. Hoy tenemos que recorrer pasajes espirituales muy profundos. Todo lo que hemos meditado durante los últimos 9 días debe echar raíces profundas en nuestros corazones. Por lo tanto, hoy realizaremos juntos un viaje espiritual completo y lleno de gracia. Hay otra cosa que debemos recordar. No nos hemos preparado solo por 10 días. A decir verdad, hemos estado orando y preparándonos para el Espíritu Santo durante 100 días. Hay hermanos y hermanas entre nosotros que han leído la palabra de Dios por completo en 100 días. Muchos han enviado mensajes testificando que han terminado de leer toda la Biblia. Damos gracias a Dios por todos estos testimonios. Durante 100 días nos enfocamos en la palabra del Dios vivo. 100 días esperamos en ayuno y oración por el Espíritu Santo. Ahora, como culminación, estos 10 días nos hemos concentrado enteramente en orar al Espíritu Santo. Por lo tanto, sobre esta comunidad de fe que ha orado con tanta intensa sed y unanimidad, el Espíritu Santo ciertamente hará brotar sus frutos espirituales. En los días venideros verán con sus propios ojos las obras poderosas del Espíritu de Dios en sus vidas. Ahora entramos en esta sección final. En esta celebración meditaremos brevemente sobre la importancia de esperar en oración por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, la tradición litúrgica y las enseñanzas de los papas. Primero, debemos comprender una verdad fundamental. Jesucristo ya había concedido el Espíritu Santo a sus discípulos antes de su ascensión. El Espíritu Santo ya había descendido sobre los discípulos antes del día de Pentecostés. Aún así, ellos continuaron esperando por un día de Pentecostés. La prueba de esto se encuentra claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 20.
En Juan 20, 19 a 23 leemos: Cuando llegó la tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Por lo tanto, queda claro que Jesús ya les había dado el Espíritu Santo a los apóstoles antes de su ascensión. Sin embargo, Jesús también les ordenó: permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. A pesar de haberles dado ya el Espíritu Santo, en el último capítulo del Evangelio según San Lucas, Jesús les manda a esperar la promesa del Padre en la ciudad de Jerusalén hasta que el poder soberano los arrope. De esto aprendemos la segunda verdad de la Escritura. Aunque ya hayas recibido al Espíritu Santo, debes continuar esperando por una plenitud aún mayor de su poder. El Espíritu Santo no es un objeto de identidad que se recibe una vez en la vida y se deja de buscar. Al contrario, somos llamados a esperar sin cesar por el Espíritu Santo. Jesús mismo nos enseñó esto. Por lo tanto, si alguien piensa que ya no necesita tanto del Espíritu Santo, esa es una enseñanza errónea. Los hijos de Dios deben comprender claramente que esta es la enseñanza del propio Jesucristo. El mismo día en que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, Jesús también les ordenó: no se vayan de la ciudad. El Espíritu Santo concede profundas manifestaciones de gracia y experiencias espirituales en diferentes épocas. Nunca debemos cerrar las puertas de nuestro corazón al Espíritu de Dios. Nunca debemos obstruir sus obras. Nadie puede decir: ya no necesito al Espíritu Santo, ya estoy lleno del Espíritu. El Espíritu nos llena repetidamente de una manera nueva. ¿Qué prueba hay de esto en la Biblia? En los Hechos de los Apóstoles no vemos un solo Pentecostés. Vemos múltiples experiencias de Pentecostés. En el capítulo 2 ocurre el primer Pentecostés. En el capítulo 4, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos de nuevo por el Espíritu Santo. En el capítulo 10, en la casa de Cornelio, Pedro y todos los allí reunidos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, Pentecostés ocurre una y otra vez. Por lo tanto, si alguien dice que como ya hemos recibido al Espíritu a través de los sacramentos, ya no lo necesitamos, les digo con amor: hijos míos, no cierren ni le echen cerrojo a la puerta de su corazón al Espíritu de Dios. Si al Espíritu Santo le agrada venir a ustedes una y otra vez, ¿cómo va eso a disminuir su felicidad? ¿Por qué habrían de cerrar los caminos por los que Él desea venir a ustedes? Es por esto que en Juan 20 Jesús le dijo a los mismos apóstoles que ya habían recibido al Espíritu Santo: permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De esto aprendemos que Pentecostés no es que el Espíritu venga una vez, se enoje y se vaya, para luego regresar. Al contrario, Pentecostés significa que despiertas y percibes con mayor profundidad el poder del Espíritu Santo que ya habita dentro de ti. Pentecostés es reconocer su persona divina diciendo: Señor, desde el principio fuiste tú quien estuvo dentro de mí. La Iglesia nunca ha impedido el esperar y anhelar al Espíritu Santo. A lo largo de la historia, los sumos pontífices, investidos con la autoridad apostólica por Dios, han alentado continuamente a la Iglesia a orar y esperar al Espíritu Santo. Les compartiré algunos ejemplos de la historia reciente. En el año 1962, el Papa San Juan XXIII, al convocar el Concilio Vaticano II, se postró cerca de la tumba de San Pedro y elevó esta histórica oración para toda la Iglesia: Oh Espíritu Santo, renueva tus maravillas en nuestros días, como en un nuevo Pentecostés. De rodillas ante la tumba de San Pedro, suplicó por la renovación del Espíritu.
Como resultado, durante aquel Concilio Vaticano II ocurrió un inmenso mover del Espíritu Santo en la Iglesia. Asimismo, el 31 de mayo de 1998, en la solemnidad de Pentecostés, el Papa San Juan Pablo II predicó en la Santa Misa: la oración del cenáculo continúa hoy en la Iglesia. Nos recordó que la Iglesia todavía se encuentra en el cenáculo unánime en oración junto a la Virgen María y los apóstoles. Luego clamó con voz fuerte: ven, Espíritu Santo, hoy la Iglesia te llama, e invocó al Espíritu 3 veces con vehemencia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Si la misma sede apostólica clama así al Espíritu, tú nunca temas llamarlo. Invócalo con total libertad y desde el fondo de tu corazón. Aquí debemos recordar a una mujer santa que fue el trasfondo profético del renacimiento carismático católico, Santa Elena Guerra. Entre los años 1895 y 1901, impulsada por el Espíritu Santo, escribió 12 cartas al Papa León XIII. Ella fue la fundadora de las Oblatas del Espíritu Santo, dedicadas al servicio de las mujeres humildes. En su corazón ardía un fuego espiritual. La Iglesia debe volver al cenáculo, debe reencontrarse con el Espíritu Santo. En esas 12 cartas rogó que la Iglesia fuera conducida a esta oración al Espíritu Santo. El Papa León XIII reconoció la verdadera voz del Espíritu de Dios en esas cartas. Escribió a todos los obispos del mundo ordenando que en los días comprendidos entre la Ascensión y Pentecostés se realizara una solemne novena al Espíritu Santo ante el Santísimo Sacramento para que los fieles oraran unánimes. Así, el 1 de enero de 1901, el Papa León XIII cantó el antiguo himno de la Iglesia: Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, suplicando que el Espíritu Santo descendiera con poder sobre la Iglesia como en el día de Pentecostés. Como continuación de esto, en el año 1967 ocurrió un acontecimiento glorioso en la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos. Dicha universidad era dirigida por los Padres del Espíritu Santo, sacerdotes consagrados a su nombre. Allí, 2 profesores fundaron un movimiento espiritual para los estudiantes llamado la Sociedad Chi Rho. Llevaban a los estudiantes a la lectura bíblica, la Santa Misa y el Sacramento de la Reconciliación. Sin embargo, con el tiempo, los profesores sintieron un dolor en su interior. Por más que enseñamos y oramos, no ocurre una verdadera transformación en la vida de estos estudiantes. En la iglesia primitiva, cuando los apóstoles predicaban, las almas cambiaban. ¿Por qué no hay ese poder en nuestro ministerio? Al orar juntos, recibieron una revelación espiritual. Es porque Pentecostés aún no ha ocurrido dentro de nosotros. Los apóstoles eran seres humanos comunes como nosotros, pero hasta que recibieron la plenitud en el día de Pentecostés, no tuvieron el poder para ser testigos vivientes. Por la falta de ese poder, las almas no se convertían. Ellos declararon con fe: para que nuestros ministerios den fruto, Pentecostés debe ocurrir de nuevo dentro de nosotros. Un profesor le dijo al otro: ora por mí y yo oraré por ti. Que la experiencia de Pentecostés nazca en nosotros. Durante todo el año 1966, cada día después de la Santa Misa, se sentaban ante el Señor sacramentado y, sin alborotos externos, en silencio, oraron incesantemente durante un año completo, diciendo: ven, Espíritu Creador. Al llegar 1967, se sentían completamente exhaustos. Un sentimiento de desánimo los rodeaba como si nada estuviera pasando. Puede que muchos de los que me escuchan hoy se encuentren en este mismo estado. Después de orar 10 días, quizás sientas la fatiga de pensar que nada ha sucedido dentro de ti. Mis amados hijos, este es precisamente el momento en que no deben abandonar la oración. Esos profesores también llegaron a este punto de prueba. Ellos no oraron por 10 días o 100 días, sino durante un año entero, con fe ante el Señor en el sagrario.
Así, del 17 al 19 de febrero de 1967, llevaron a 25 estudiantes a un retiro espiritual. En total eran 29 personas. Fueron allí y leyeron los capítulos 1, 2, 3 y 4 de los Hechos de los Apóstoles y oraron de manera sencilla cantando únicamente «Ven, Espíritu Santo». En la tarde del 18 de febrero, todos se reunieron en la pequeña capilla del lugar a orar. Nadie quería irse. Se postraron de rodillas, leyeron las Escrituras y velaron en oración toda la noche. Pasaron las 10 de la noche, pasaron las 11, pasó la medianoche, continuaron orando hasta la 1, 2 y 3 de la mañana. El director espiritual impuso las manos sobre ellos y oró. En ese instante ocurrió un milagro divino inolvidable en la historia de la Iglesia Católica. El mismo Espíritu Santo que descendió en el cenáculo, descendió con poder sobre aquellas 29 personas. Escribieron en su testimonio: por primera vez en nuestra vida comprendimos lo que significa adorar verdaderamente a Dios. Un temor santo y un respeto profundo nos arropó. Lloramos profundamente, nos asombramos al ver lo que ocurría dentro de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, este fue el lugar donde nació el movimiento de la renovación carismática católica. Por lo tanto, cuando esperes en el Señor, aunque otros te menosprecien, no te desalientes. Tu espera no será en vano. Ciertamente dará frutos espirituales. Experimentarás con certeza que el Dios vivo está operando en tu vida. ¡Aleluya! Hoy no miraremos el reloj, continuemos avanzando por la senda del Espíritu. Ya hemos meditado sobre el aceite de la unción, su fuego y los frutos del Espíritu. Ahora les presento 5 pilares esenciales para permanecer en la plenitud del Espíritu Santo durante toda la vida. Tened fe en Jesús. En Juan 7:37, Jesús dice: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Creed plenamente que las promesas de Jesús se cumplirán con certeza. Amad a Jesús. En Juan 14:15 a 16, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El río del Espíritu Santo fluye solo en los corazones donde reside un amor genuino por Jesús. Obedeced a Dios. Conforme a Hechos 5:32, Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Aunque nuestra obediencia no sea perfecta, debe existir en nuestro interior el deseo puro de decir: Señor, quiero vivir y obedecer tu palabra. Pedid sin cesar en Lucas 11:13. Jesús nos instruye: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por lo tanto, que al dormir y al despertar el clamor de tu corazón sea: Espíritu Santo, lléname por completo, anócheme. Esperad con paciencia. En Hechos 1:4, Jesús ordena esperar. Esta espera no termina en 10 días. Debemos esperar al Espíritu Santo durante toda nuestra vida. ¿Cuánto tiempo espera una madre por el hijo que se fue de casa? Hasta que regrese. ¿Cuánto tiempo esperó aquel padre por el hijo pródigo? Hasta que volvió a casa. Del mismo modo, debemos esperar con sed toda la vida por la llegada del Espíritu Santo, nuestro huésped divino. No piensen que la espera terminó porque concluyó la fiesta de Pentecostés. Sigan esperando el mover del Espíritu. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí encontramos 2 conceptos: autoridad y poder. Alguien puede tener la autoridad de un cargo, pero carecer de la fuerza o el poder real para ejercerla. Pero cuando viene el Espíritu Santo, se desata en el hombre el poder de Dios, llamado en la lengua griega dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. Sin ese poder explosivo, no podemos ser testigos eficaces. Los discípulos tenían miedo, tristeza, confusión y temor por el futuro. Desamparados ante el mundo, se unieron a orar en el cenáculo. Allí estaba con ellos la Santísima Virgen María. Ella ya había gustado plenamente los milagros del Espíritu Santo y sabía que cuando el Espíritu viene, suceden cosas que sobrepasan la mente humana.
Cuando las lenguas de fuego se asentaron sobre los discípulos en Pentecostés, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no era un mero ruido externo, sino el desborde de la plenitud del corazón. Cuando el corazón se llena del amor de Dios, los labios comienzan a adorar. Este fluir del Espíritu corre en dos direcciones, hacia arriba, hacia Dios. Esto es adoración. Cuando los discípulos alababan a Dios públicamente, algunos se burlaban diciendo que estaban ebrios de mosto. Pero no era una borrachera mundana, sino la embriaguez del Espíritu Santo. El alcohol del mundo destruye al hombre. La plenitud del Espíritu Santo hace que el hombre arda para Dios. Un ministerio sin adoración está incompleto. Y una adoración sin ministerio también está incompleta. La verdadera vida espiritual une ambas dimensiones, hacia afuera, hacia los hombres. Esto es servicio y predicación. Es el reverso exacto de la Torre de Babel. En Babel, las lenguas dividieron a la humanidad. En Pentecostés, el Espíritu unió a los hombres en el amor. Cuando el Espíritu Santo opera, se manifiestan 6 frutos principales. Valor. Pedro, que antes había negado a Jesús por miedo a una criada, ahora predicaba con valentía ante miles de personas. Unción de la palabra de Dios. Pedro, un pescador común, ahora explicaba las Escrituras con poder. Cuando el Espíritu llena a una persona, la Biblia deja de ser un simple libro. Se convierte en la palabra viva. Sabiduría espiritual. Pedro discernió con sabiduría que todo lo que ocurría era el cumplimiento de la profecía de Joel. Convicción de pecado. Al escuchar la predicación de Pedro, el corazón de la gente se compungió y se convirtieron. La verdadera predicación toca las profundidades del alma. Glorificación de Jesús. Los apóstoles no se exaltaron a sí mismos, solo glorificaron el nombre de Jesús. Ministerio fructífero. Ese mismo día, 3,000 personas se convirtieron y recibieron el bautismo. El cambio de vidas es el fruto real del Espíritu. Pentecostés tenía otro significado para los judíos. Conmemoraba el día en que Dios dio la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. En el Sinaí, Dios escribió la ley en tablas de piedra. Allí, los mandamientos eran externos. Pero en Pentecostés, Dios vino a escribir su ley en los corazones de los hombres. El Espíritu Santo entró al interior. En el monte Sinaí, por el pecado de adorar al becerro de oro, murieron 3,000 personas. Pero en Pentecostés, por la gracia del Espíritu Santo, 3,000 almas cobraron vida y fueron salvas. Convertir la muerte en vida, el miedo en valentía y el pecado en santidad es la obra del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, no debemos conformarnos con una espiritualidad superficial. Necesitamos una experiencia espiritual real de encuentro con el Dios vivo. El mundo de hoy no necesita cristianos de nombre, necesita testigos llenos del Espíritu Santo. Mantenerse firmes por Jesús en medio de las críticas, las burlas y la oposición solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora entramos en la adoración. Busquemos una plenitud aún más profunda del Espíritu Santo. Unámonos todos en esta oración. Espíritu Santo, ven, lléname, transfórmame y purifícame. Haz que el amor de Jesús crezca dentro de mí. Dame valor, establéceme en tu palabra. Usa mi vida para tu gloria. Haznos arder con tu fuego divino. Aleluya, amén.